Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos al Club de Contadores, en esta oportunidad presentando la capacitación Cómo fraccionar y o aplazar la deuda tributaria por regularización del impuesto a la renta 2021. Quien está con nosotros en plataforma, nuestro amigo el doctor Mario Alba Mateusi, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además egresado con maestría en contabilidad, con mención de política y administración tributaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es profesor del curso de especialización avanzada en tributación por la Universidad Católica del Perú, profesor del curso Impuestos Especiales 2, Impuesto a la Renta e IGB de la Facultad de Derecho de Ciencia y Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor además del programa de gestión tributaria empresarial dictado por ESAN, además de ser también catedrático en cursos de impuesto a la renta empresarial y planeamiento tributario del PE de Derecho Corporativo, también del ESAN, además también de ser coautor y autor de libros, por ejemplo, como Análisis para una aplicación del crédito fiscal y Análisis práctico del impuesto general a las ventas. Además, también es director actualmente de la revista Actualidad Empresarial. Doctor Mateusi, muy buenas noches. Bienvenido a esta su casa y nosotros siempre felices de tenerle en plataforma en colaboración de nuestros suscriptores, además de las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sin más cedo la plataforma para que pueda iniciar la sesión de esta noche. Adelante. Ok, muchas gracias al Club de Contadores por la invitación para el lado, sobre todo con la coyuntura actual, ¿no? Que hay dificultades en muchas personas naturales o empresas, por ejemplo, para poder cumplir con cancelar la deuda, ¿no? Deuda tributaria que tienen con el fisco. A veces hemos podido hacer nuestra declaración jurada anual, pero no hay la liquidez suficiente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Fraccionar, aplazar la deuda, ¿no? La idea de este evento en dos fechas, primera, que es la parte tributaria, y mañana la parte de identificar el procedimiento para la mejor manera de fraccionar la deuda y o aplazar posibilidades existe en la legislación mecanismos de apoyo para el contribuyente. El problema que se puede presentar, es que a veces yo puedo tener una deuda, no he pedido el fraccionamiento y el pago. Puedo pedir mi fraccionamiento después, hay que esperar un tiempo prudencial, que la medida tributaria se responde, tiempo la cobranza coactiva llega, ¿no? Entonces, un poco la idea es para no tener esa situación que suceda, ¿no? Un poco es la lógica de evento. Entonces, ¿qué es lo que nos toca revisar ahora? Algunos aspectos generales, iniciales, respecto al fraccionamiento y el aplazamiento de las deudas, el cual se ha señalado del Código Tributario. Conozcamos es el elemento base sobre el cual la mayor cantidad de los fraccionamientos aprobados por la Administración Tributaria se aprueban. Eso determina que toma como referencia de pagar en partes, ¿no? Ahora, si uno va al 36 del Código Tributario, es muy genérico. Para fraccionamientos a nivel municipal, que también es una administración tributaria, como a nivel de SUNAT, como a nivel de aduana, entre otros detalles. Entonces nos damos cuenta que el artículo 36 es genérico. Y ahí se menciona particularmente que el tributario puede fraccionar la deuda. Ahora, el desarrollo de norma es la que determina cuál es a través de los reglamentos. Y en el caso puntual de la SUNAT, es una resolución de superintendencia, la 161-2000. Después modificaciones. Antes de avanzar, recordemos que hay fraccionamientos de tipo especial y fraccionamiento de tipo general.
Es un fraccionamiento general, básicamente, que por ley se establecen, ¿no? Recordemos que hubo el RAF, ¿no? Que está vigente hasta el año pasado, pero la posibilidad de otros fraccionamientos es imposible. Existieron hace unos años atrás el CEAP, el RECIB, ¿no? Y otros más. Pero este que vamos a hacer a continuación, el que normalmente se establece como pagar en partes. Pero al igual que sucede pagar en partes, hay la posibilidad de aplazar la deuda. Aplazar, ¿qué cosa es fraccionar? Cuando aplazamiento significa que yo tengo un vencimiento de una fecha, lo que voy a hacer es postergar ese vencimiento a fecha distinta. Puedo postergar, aplazar, por ejemplo, a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, ¿no? Que es la posibilidad para establecer algo así como cuando uno tiene más o menos el famoso periodo de gracia, ¿no? A veces el banco le dice, no se por intereses, y le da un periodo de gracia de 4 meses. En realidad, en ese lapso de tiempo hay interés, ¿no? Hay un interés de desplazamiento, sí. No significa que sean años absolutamente nada, solo que se posterga el pago de la deuda. Otra cosa distinta es el fraccionamiento. Lo que hace es partir la deuda, tiene la facilidad de pagar el monto íntegro. La diferencia es un pago único y el fraccionamiento que cada cuota tiene un interés. Ahora, no es el interés moratorio, es un interés de fraccionamiento. Y si el interés de fraccionamiento, si vamos a la ley de impuesto de renta, es deducible como gasto. ¿Por qué razón? Porque no es que tenga posibilidades de pagar en un solo momento. Bajo el artículo 37 de la ley de impuesto de renta, el interés de fraccionamiento es deducible como gasto tributario porque está ligado necesariamente a la generación de renta grabada en el impuesto. Cosa distinta sería si es que yo tengo una cuota de fraccionamiento, que vamos a revisar más adelante, y esta cuota no ha sido cancelada en su fecha, entonces corresponderá a un interés moratorio respecto a la cuota de fraccionamiento. Ese interés de moratorio de la cuota de fraccionamiento no cancelada, eso no es deducible como gasto. Solamente son deducibles los intereses del fraccionamiento. Pero el interés moratorio por la cuota no cancelada, eso es reparo tributario, una diferencia permanente. En consecuencia, se adiciona en la declaración anual, tributaremos 29.5% porque es un reparo tributario. Sea en el régimen general, que determinan en este caso deducción de gastos, cosa que no sucede porque no justifica gasto y otros menos todavía, ¿no? Entonces, un poco es el alcance de lo que establece el artículo 36, que como mencionamos, es una norma base, una norma identificable que puede permitir justificar el reglamentado ya a través de resoluciones de superintendencia en caso de la SUNAT y decreto de alcaldía en caso de las municipalidades, ¿no? Que es la norma que utilizan para reglamentar este mecanismo directamente. Ahora, si vamos rápidamente a este, ¿no? Revisamos acá, y o fraccionamiento de la deuda tributaria, ¿no? Es básicamente un mecanismo regulado por la resolución de superintendencia, como mencionamos hace un momento, la 161-2015 SUNAT. Y esta permite entonces pagar las deudas tributarias en cuotas. Recuerden que la deuda en diferentes momentos de cancelación. Cuotas implica partir o diferir el pago. Realmente pensemos es aplazamiento. La pregunta es, ¿qué puedo obtener yo como contribuyente? ¿Puedo tener solo aplazamiento? ¿Puedo tener ambos? En realidad es posible tener solo fraccionamiento, solo aplazamiento o tener la posibilidad inclusive de pedirle a la administración tributaria aplaza la deuda y fraccionalo también. ¿Qué posibilidades pueden brindarse? Puede la tributaria, en ese caso, verificar el contenido de la solicitud del contribuyente y atenderla. Entonces, como vemos, es fraccionamiento en cuotas, aplazamiento, diferir el pago a una fecha posterior, o también aplazamiento con fraccionamiento. Las tres posibilidades se pueden presentar. Y cada una de estas tiene identificable unas ciertas características que vamos a revisar en el transcurso de la clase. Se encuentra sustentado en el segundo párrafo del artículo 31
el cual precisamente faculta a la Administración Tributaria a conceder aplazamiento y o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria en casos particulares, ¿no? Se entiende que para que yo pueda, primero tengo que precalificar. Y tú decís, señor Zunada, quiero pagar en partes, nada más. No, hay que precalificar, para ello hay que ingresar, hacer la precalificación, si coincido en todos los supuestos, me aprueban, paso a verificar la deuda, una vez que paso a verificar la deuda, autoliquidadas o liquidadas de oficio figuran, las incorporo, determino si es de tesoro, si es una deuda ONP, si es de salud, ¿no? Cada una se identifica y deuda de tesoro, hay que estar reviendo por cada uno se identifique específicamente para poder saber. Entonces, partamos siempre que la resolución es una norma 46 del Código Tributario. Entonces ya vamos de la mano ese mecanismo. El tercer genérico y el 161-2015 ya es específico, porque me señala los plazos, las características, la manera en la cual se va a fraccionar, las cuotas, el mecanismo de las garantías en caso que exista, ¿no? Recuerden que el fraccionamiento lo que me hace es permitir pagar en partes. Entonces, si yo tengo una deuda muy elevada, el fisco tiene que asegurarse que efectivamente pueda ser pagada. Por consecuencia de ello, exige ciertas garantías. Entonces, acá nos damos cuenta que es posible tener esa información, pero en función a lo que el contribuyente pueda ir solicitando, ¿no? Siempre tengamos en consideración. Ahora la pregunta es, ¿por eso qué sucede? Cambia su resolución de superintendencia, aprueba otra. Es posible. Puede suceder, por ejemplo, que depende de las dificultades económicas, otorgue una mayor facilidad de fraccionamientos. Siempre se observa los esquemas normales, dificultades económicas o financieras, por ejemplo, se aprueba un fraccionamiento específico, muy particular, ¿no? Y no tanto general, como fue ¿no? Que tener facilidades en las tasas, menor tasa, por ejemplo, era más conveniente un RAF que un fraccionamiento de 36, pero tenía la dificultad, por ejemplo, de cuando uno ingresaba a hacer las solicitudes, habían deudas autoliquidadas que uno ni siquiera las tenía, ¿no? Entonces, el sistema los cargaba descargaba de manera inmediata, que era mucho más fácil, más sencillo de otorgamiento, pero tenía una tasa más alta, ¿no? Entonces, depende cuál es el mecanismo que podemos observar. Los fraccionamientos como tal, como les digo, permiten cierta seguridad en presentar la solicitud. Típico, que ahí vamos a desarrollarlo en el transcurso de la clase, es que muchas personas dicen, por ejemplo, en el caso de las multas, un caso muy particular, las multas tributarias, ¿no? Yo he hecho una declaración jurada, un tributo, rectificado de declaraciones juradas, por ejemplo, y sube la renta. El impuesto de renta era, por ejemplo, 13.000 soles, y producto de las modificaciones que hice, los datos falsos, y ahora son 17.000 soles. Son 4.000 de... Entonces, ahí hay una multa, ¿no? Porque estoy incrementando el tributo, ¿no? Sobre 4.000, calculo el 50%, 2.000, y por eso tengo 95% de rebaja. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo si es que quiero fraccionar? Ah, entonces la multa digo fácil, pues saco 50% y 95% de rebaja, ¿y ese monto fracciono? No. El fraccionamiento no se utiliza la gradualidad. En el fraccionamiento lo que utilizo es la deuda completa. La gradualidad no se aplica, solo corresponde, solo es útil, no fraccionado. Entonces ya te me voy adelantando porque cuando uno ve una deuda de multa, tiene que irse de frente a la parte final que es la cancelación. Pero si hablamos de quiero aplicar que cancele en efectivo, ¿no? Pero si tengo inmediatamente la consideración de pago fraccionado, no es posible aplicar la gradualidad. La gradualidad solo funciona, como mencionamos, en el caso puntual de lo que es una deuda que se paga, ¿no? En efectivo, directamente. ¿Ok? Entonces, rápidamente esa figura. Ahora,
viendo que el 36 entonces precisa que se puede conceder aplazamiento y o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria con carácter general. ¿Ok? Ese tributos retenidos, excepto en los casos no percibidos, de manera que establezca el Poder Ejecutivo o, en todo caso, la resolución de superintendencia que vamos a analizar, que es la 161-2015 SUNAT. Entonces, me doy cuenta rápidamente que cuando hablamos del caso de carácter general, implica que el 36 es muy particular. Es decir, todos los contribuyentes pueden solicitarlo, ¿no? En la medida que obviamente cumplan las condiciones. Hay fraccionamientos específicos que venían de tiempo atrás, el CEAP, el RECIP, ¿no? Que son fraccionamientos muy particulares, a diferencia del 36, que incluso tenían la posibilidad de los años 90, 91, 2000, ¿no? Fraccionamientos que permitían inclusive que si yo tenía mis cuotas canceladas casi al día, tenía la ventaja que las últimas dos o últimas cuotas se eliminaban. En consecuencia tenía esa ventaja frente al esquema actual que tenemos, ¿no? Si yo hoy día tengo un fraccionamiento, por ejemplo, y no tengo la posibilidad con ese fraccionamiento de carácter general, por ejemplo, que si pago la cuota 34 o la 36, no. Lo que sí puedo hacer es pagos, puedo hacer la cancelación anticipada. Las cuotas son 500 soles. Lo que voy a reducir son los intereses que están en el programa. Eso sí puedo hacer, pero uno me podría decir, profesor, pero si yo pago 700, la otra vez 700, ya están reduciéndose las cuotas. Lo que va a suceder es que estoy incrementando el pago al capital, y el capital reduce en todo caso el monto de los intereses. En cierta medida uno puede decir, estoy rebajando las cuotas, dando el pago, ¿no? Pero el fraccionamiento tiene su interés específico. Entonces ya me doy cuenta que el 36 es una reglamentación muy particular, ¿no? Que tiene carácter general, ¿no? No es en el caso específico, como fraccionamientos a veces que se da a sector general para todos los contribuyentes. Y recordemos que el 36, entre naturales y jurídicos, se dice el contribuyente, el deudor tributario. En consecuencia, es el que determinará que él puede justificar, ¿no? Como les mencioné, la posibilidad de aplicar, ¿no? este mecanismo de pago en cuotas, ¿no? O pago aplazado. Ahora, acá vienen las condiciones específicamente se van a presentar para que un contribuyente, un deudor tributario pueda solicitar el fraccionamiento y o aplazamiento de la deuda tributaria, ¿no? Un elemento importante que para que uno pueda justificar la SUNAT le exige que haber presentado las juradas que correspondan a la deuda que se quiera fraccionar y o aplazar. Entonces, es imposible, o por lo menos que yo no puedo fraccionar algo que no está incorporado en una declaración jurada. Por ejemplo, quiero fraccionar el impuesto del periodo, imaginemos, no, porque no lo he declarado. Entonces no podría incorporarlo porque no está en el sistema, no está en la declaración, no está determinado claramente, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es, si se encuentra la declaración jurada determinada pero no cancelada, puedo fraccionar. Cuando uno presenta una declaración jurada del impuesto de renta, ITAN, entre otros detalles, ¿no? Recuerden que cuando uno dice, presento la declaración jurada y sale monto por pagar, puedo consignar cero, ¿no? Es decir, estoy cumpliendo con presentar la declaración jurada, pero cuando pongo liquidez, entonces no estoy pagando la deuda, solo estoy presentando la declaración jurada. Ahí es posible que la norma te permita justificar, puedas solicitar el fraccionamiento. Entonces, queda claro que si hay una declaración jurada, una deuda, pero que el contribuyente no la canceló, ¿no? Lo más seguro que suceda, y se los digo para que tengan cuidado, es que tenga de manera inmediata la notificación de parte de la SUNAT. Recuerden que la orden de Código Tributario, artículo 78, el Código Tributario 7, ¿no?
muy con características del artículo 76